El documental del que voy a hablar hoy se llama Enmienda 13 y la directora es Ava, en realidad DuVernay, que por ahí se acuerdan la semana pasada, el martes pasado, me parece, hablamos del documental Así nos ven, que también trata de esta temática. Bueno, es la misma directora la de este documental. Y la película básicamente empieza hablando de su título, digamos, o sea, la enmienda 13, que fue la enmienda que en Estados Unidos abolió lo que es la esclavitud en 1865, si no me equivoco. Alguien me sabrá corregir si me equivoqué. Seguro Pero Santi, bueno, básicamente pero... comienza... pero creo que sí. Creo que no me equivoqué. Bueno, la película comienza hablando de esto, contando un poco de todo el proceso, todo lo que implicó. Obviamente tiene mucho material de archivo, muchos historiadores, pero después hace algo muy interesante que justo y a la casualidad que hoy lo dijo Ulises también, que es relacionar esa enmienda de alguna manera con el sistema carcelario actual estadounidense. ¿Qué dice básicamente? Explica que a partir de esa enmienda los afroamericanos comenzaron a ser encarcelados en masa por cualquier cosa, pero muchísimo por protestas de derechos civiles, protestas de derechos humanos y etcétera. Y obviamente en el documental hay muchas frases desafortunadas de un montón de personalidades, como Donald Trump, por ejemplo, que dice que extraña los días en los que la gente de las protestas salía en camillas y un montón de ese tipo de cosas. Y bueno, lo que cuenta básicamente es eso, que hace esa relación entre que a partir de la enmienda 13 comenzó a haber una encarcelación masiva de afroamericanos y que también creció muchísimo la estigmatización, el racismo, los casos de gatillo fácil y lo que es la violencia policial, que también estuvimos hablando que sucede acá. Como dijo Ulises, la población carcelaria de Estados Unidos afroamericana es muy grande para lo que son, por ejemplo, el documental te dice que hay un porcentaje muy pequeño de hombres afroamericanos en Estados Unidos y el porcentaje carcelario es altísimo, entonces eso implica que hay mucha gente afroamericana encarcelada. Y lo que cuenta también es que hay un montón de ellos que como que negocian penas sin juicio y un montón de ellos que confiesan crímenes que no cometieron, porque está esta creencia, que en realidad está obviamente basada en una realidad, de que lo contrario es peor, que ir a juicio para ellos es peor, que no confesar eso es peor, porque están completamente estigmatizados. Bueno, y es muy interesante, tampoco les quiero spoilear todo el documental, pero es muy interesante realmente la visión que hace del sistema penitenciario como un nuevo modo de esclavismo en el caso de los afroamericanos. Bueno, y es un documental, como dije, con mucho material de archivo, tiene un montón de testimonios a políticos, a historiadores, a activistas, a un montón de gente muy importante y de personalidades importantes para este tema. Y a mí lo que me pareció muy importante es una opinión que estuvo circulando cuando este documental fue nominado al Oscar, porque estuvo nominado al Oscar, que es básicamente que decía que este es un documental que rompe con eso del sueño americano y que de alguna manera te demuestra que esa autoproclamación de Estados Unidos de ser la tierra de la igualdad de oportunidades, la tierra de la equidad y etcétera, es una mentira por un montón de cosas, pero bueno, este documental lo analiza en el tema racial. Y me pareció muy interesante porque es cierto. Así que nada, mi recomendación de hoy es esa, está muy ligada con lo que estamos hablando hoy y la recomiendo mucho porque es un documental, es corto y es muy bueno realmente la cantidad de material de archivo que tiene y la visión esta que tiene, que es muy interesante sobre cómo sigue la criminalización hoy en día y esta visión de ese esclavismo que sigue en el sistema penitenciario, que es algo que no habíamos charlado, pero que es muy interesante. Totalmente, porque digo, más allá de la realidad que por ahí uno ve desde muy lejos, como la vemos nosotros, y piensa así en general, sí, el racismo en Estados Unidos sigue existiendo. Todas estas cuestiones que son con las que conviven diariamente muchísimas personas, está bueno realmente poder conocerlas y poder entender cómo funciona ese sistema que parece pensado para propagar y mantener esto, ¿no? Pero tal bueno, cual, es un sistema que reproduce... Sí. Perdón. Es un sistema que reproduce el racismo y no lo deja de hacer porque como que de alguna manera está, o no sé si está pensado, pero lo que te cuenta el documental es que distintas medidas políticas que hubo a lo largo de la historia terminaron permitiendo que así sea, que se convierta en una reproducción de la criminalización de los afroamericanos y el racismo. Y lo otro que tiene muy interesante, que no lo dije, pero lo digo ahora, es que también como que hace una especie de historia de dónde comenzó ese racismo y demuestra ejemplos de películas viejas estadounidenses que muestran a los afroamericanos como bestias, monstruos y etcétera. Y bueno, eso también es algo muy interesante que tiene el documental. Muy bien, muchas gracias, Sofi. Gracias.
Momento Ranelense.